El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie a la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 70 y otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada domingo nos congregamos para un encuentro especial con Jesús. Es un encuentro, ante todo, a partir de su palabra. Toda la Biblia nos habló de Jesús y de manera especial los evangelios. Y por supuesto también en la comunión con el pan y en el vino eucarísticos. No todos ustedes pueden recibir sacramentalmente ese pan y ese vino consagrados, pero hagan allá en su corazón un acto de fe en Él. Invítenlo. Si Él encontró esa manera maravillosa de venir a nosotros por medio del pan y del vino, encuentra también el modo de venir espiritualmente a nuestro corazón. Basta que lo llamemos con fervor. Los evangelios nos hablan siempre de Jesús. Son la buena noticia de que el Hijo de Dios se hizo hombre y que vivió en esta tierra para enseñarnos y para salvarnos. Cuando ustedes leen el Evangelio, a veces oyen contar los acontecimientos principales de la vida del Señor: su nacimiento, su bautismo, su muerte, su resurrección. A veces también se nos habla de acontecimientos importantes en la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando fue bautizado. Por ejemplo, cuando se transfiguró ante los discípulos. Cuando oró en el Jardín de los Olivos. Cuando llegó a Jerusalén y fue aclamado como Rey de Reyes. A veces también se nos narran los milagros que hace Jesús, cómo da la vista a los ciegos y cómo cura de sus llagas a los leprosos y cómo devuelve el vigor a los que están paralizados. Se nos habla de los discursos de Jesús como el de las bienaventuranzas y también se nos cuenta las parábolas que él narraba. Pequeños cuentos, pequeñas fábulas, donde Él, a través de la sencillez de su lenguaje, transmitía los secretos del reino de Dios. Hoy, por ejemplo, el Evangelio nos habla de una parábola, una de las primeras que pronunció. La hizo al borde del lago, Él sentado en una barca, porque a Jesús le gusta siempre, desde la barca, hablar a la gente. Lo hace a lo largo de 20 siglos, desde la barca de Pedro, desde la embarcación de Pedro. Está hablando a todo el mundo, recordando su mensaje de salud.
y la que en ese día narró es una parábola del sembrador. Como Jesús vivía en un mundo de agricultores, de pequeños campesinos, muchas veces emplea las figuras de la agricultura para darnos a entender su mensaje. En una ocasión, por ejemplo, nos habla de un árbol bueno que se conoce por los frutos que da. O nos habla de un árbol de mostaza que, siendo muy pequeñita la semilla, se vuelve grande, de modo que hasta las aves del cielo pueden allí poner sus nidos. Es posible que muchos de los que estamos asistiendo hoy a esta Eucaristía no tengamos la experiencia del campo, pero todos necesitamos alimentarnos con los productos que en el campo se producen. Todo lo que son las legumbres, todo lo que es el grano del arroz o del trigo o del maíz o del frijol, y las frutas, las naranjas, las manzanas, las peras, las mandarinas, las papayas, todos las buscamos permanentemente. Pensemos en la enseñanza que hoy nos da Jesús. Nos habla de un sembrador, Él mismo es el sembrador. Y salió a sembrar ese sembrador. Y en abundancia lo hizo. Iba por donde iba pasando, iba lanzando la semilla, esperanzado en que fuera bien acogida por todas partes y que en todas partes diera buen fruto. Pero nos dice que una parte de esa semilla cayó en un terreno duro, en el camino, y que los pajaritos llegaron y se la comieron, que no alcanzó a penetrar en la tierra. El suelo era duro. Pero otra partecita de la semilla cayó entre unas piedras, y la que logró penetrar un poco nació. Sin embargo, tenía pocas raíces, no alcanzaba porque el suelo era pedregoso, no tenía de dónde alimentarse. Esa tierra era pobre en gérmenes para el crecimiento de la planta, y por eso cuando el sol salió se fue quemando. Esa planta tampoco dio buen resultado. Otra planta cayó donde había muchas otras, pero de lo que llamamos la maleza, los abrojos, los espinos. Y claro, fue creciendo la planta mezclado con otras plantas, pero eran tantas que ahogaron la semilla fructífera que el sembrador estaba lanzando. Esa planta tampoco dio fruto. Pero otra cayó en buena tierra y cayó de tal manera que germinó y llegó a dar 30 granos por uno que habían lanzado, o 60 granos por una semillita que había caído en la tierra, o hasta 100 granos, es decir, una cosecha abundante fue la que luego se recobró. A Jesús le preguntaron qué significaba esa parábola y él explicó que la que caía en cemento, la que caía en el camino, en el cemento, en el asfalto, era tan duro penetrar para la semilla que se secaba o se la comían los árboles. Y que así éramos muchas personas que oíamos la palabra, pero que no le poníamos cuidado siquiera, que no nos penetraba de ninguna manera. Pero otra caía entre piedras y algún pensamiento, alguna buena intención producía en nosotros, sin embargo tan poquita que luego salíamos y se nos olvidaba dónde la habíamos escuchado y también se secaba y desaparecía. Otra parte sí fue acogida y comenzó a crecer y a dar fruto, pero estaba tan agobiada por los negocios, por las preocupaciones, por los compromisos, por el oficio que tenemos, que entre tantas cosas ni podíamos darle cuidado y entonces la planta se quedaba sin producir el verdadero fruto buscado por el sembrador.
Sin embargo, en otros corazones la semilla de la palabra caía y daba fruto, es decir, producía resultados. Si era un llamado a la conversión, si era un llamado al compromiso, si era un llamado al servicio, si era un llamado a la fe, en las personas que así la acogían, producía mucho fruto. Y era la invitación que nos hacían a todos nosotros. Porque no se trata ahora de que leamos esta parábola y recordemos esos ejemplos puestos por Jesús, únicamente como eso es lo que le puede pasar a un campesino que está cultivando el campo. No, pensemos qué es lo que me pasa a mí, cómo estoy yo recibiendo hoy la palabra, cuál ha sido el resultado de esa siembra que Jesús ha hecho a lo largo de mi vida y cuál ha sido la cosecha que yo a lo largo de mis días he ido dando. Pero tal vez no es solo que haya personas que sean duras como un camino, o que sean llenas de abrojos y de espinos, como en la tercera lugar donde cayó la semilla, o que hayan tenido mucha piedra y apenas hacen una pequeña atención a la palabra. No, se trata de que cada uno de nosotros hoy dé mucho fruto. Con frecuencia puede ser que haya personas que no toda su vida sean piedra o camino o buena tierra o espinas. Es posible que todos nosotros, a veces, hay días en que somos buena tierra y producimos muy buen fruto, pero a veces olvidamos rápidamente la palabra o tratamos de ponerla por obra en algunas cosas, pero no en otras. La dejamos que las preocupaciones la ahoguen. A ver, jugando un poco con los apellidos que nosotros mismos tenemos, por supuesto que no quiero molestar a nadie al mencionar unos apellidos, pero por decir algo, a veces nosotros somos como el señor Estrada o como el señor Calle. Estrada significa una calle. A veces somos duros. Hay días en que no aceptamos la palabra del Señor. Pero a veces somos como el señor Roca o como el señor Peña. El señor Peña es como una piedra y entonces puede que reciba la palabra en un momento, pero la deja secar. Pero ¿qué tal que seamos como el señor Espina o el señor Espinosa? Ahogamos con nuestras preocupaciones la palabra. Ojalá fuéramos como el señor Prado o como el señor Valle o como el señor Montaña, que acogemos la palabra y le damos mucho fruto. Es posible que ahora, domingo, en este momento de la Eucaristía, estemos oyendo la palabra y examinándonos si estoy yo produciendo, si he hecho caso a la palabra del Señor, si estoy orando con frecuencia, si estoy amando a Dios sobre todas las cosas, si mi vida se convierte en un servicio para los demás, si procuro evitar el mal, cualquier tentación, le pido a Dios que me ayude y que me libre de ella, o tengo momentos de caída y momentos de debilidad y también momentos de arrepentimiento. Este evangelio de hoy es un evangelio que nos invita a reflexionar. Es un evangelio que nos dice, tú eres la agricultura de Dios. El Señor está tratándote, llenándote de buena semilla. ¿Cuál es el fruto que tú estás rindiendo en tu existencia? Esa pregunta no la tiene sino cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde ha querido escuchar la palabra de Dios y hasta dónde la está llevando a la práctica. Pidámosle al Señor que nuestro rendimiento abunde, que sea como una tierra abonada, como una tierra bien preparada. Esa palabra que ahora usé, la usa el Concilio Vaticano II,
La iglesia es la agricultura de Dios. Pidámosle a ese sembrador que venga, que prepare la tierra, que la are con profundidad. Sabemos que su yugo es suave, pero que ese yugo vaya preparando la tierra y que cada uno de nosotros reciba la semilla y que esa semilla en cada uno dé fruto. Pensemos en esta semana, cada día, ¿estoy dando fruto? Esta es una semilla precoz que florece y germina rápidamente, ¿o es una semilla en la que hay que esperar mucho tiempo para que dé su fruto? ¿Está dando un fruto amargo o está dando un fruto dulce, si son, por ejemplo, las frutas? ¿Está dando granos abundantes o está dando granos medio palúdicos y enfermos? Cada uno de nosotros tiene la palabra, cada uno de nosotros tiene la respuesta, cada uno va a presentar el resultado final. Ojalá que todos lo demos muy bueno.